Fijaros, yo os podría decir al final que como científico, las emociones no dejan de ser solo reacciones químicas en nuestro cuerpo. Qué frío, ¿no? Si explicamos así las emociones, es súper frío. En cambio, vistas desde otra perspectiva, la emoción es lo que te hace que te comprometas con una cosa. Si hay emoción, tú te comprometes y lo dejas todo, y no importan los retornos que tienes. Esto explica por qué a veces nos metemos en lo que llamamos causas perdidas, que al final es curioso que algunas las ganamos, pero nos metemos en causas perdidas porque hay algo que nos mueve, como nos ha movido a todo alguna de las conferencias que hemos escuchado esta mañana. Nos mueve, y entonces ahí nos comprometemos. Antes escuchaba, qué triste que es que haya compañías que aún tienen como titulares de los objetivos de empresa hay que crecer un 2%. Bueno, nos podríamos preguntar cuántas empresas conocemos que tienen aún solo ese tipo de objetivos. No levantéis la mano si trabajáis en alguna de ellas, pero conocemos un montón, un montón. Y es que en el mundo de la empresa nos falta el vector emoción, nos falta. Y es justo este motor, el de la emoción, el que me inspiró hace unos años, yo vengo del mundo de la empresa, a pensar en la astronomía. Soy un apasionado de la astronomía desde que era pequeñito. Y pensé, claro, es que la astronomía, el cielo, el universo, es una fuente interminable de emoción. Si somos capaces de trasladar parte de esa emoción a la empresa, habremos conseguido mucho. Podremos, a lo mejor, hacer que la gente se inspire, abra la mente para innovar o se dé cuenta de la importancia de gestionar personas. Y ahí es donde empecé a trabajar con esta suma de astronomía empresa.